Muy buenas tardes. Vamos a dar solución al problema presentado en nuestra asignatura Administración Financiera 1, usando el manual para solución de problemas. Bien, primeramente, resolver un problema tiene mucho que ver con entenderlo, en el analizar qué es lo que se pide, a dónde vamos a llegar, qué información se requiere, el saber qué nos está solicitando el problema implica gran parte de la solución. Vamos a dar lectura al primer enunciado y posteriormente vamos a mencionar las etapas de solución. Complete los estados financieros iniciales, deberá encontrar la información faltante de acuerdo a los principios contables. Una vez realizado lo anterior, deberá llevar a cabo la proyección para el siguiente año, donde se espera que las ventas se incrementen un 16%. Se prevé que los gastos de venta aumenten 3% y la inflación estimada es del 5%. Además, deberá realizar el análisis financiero del año 2 mediante el uso de razones financieras. Bien, como podemos observar, tenemos a los estados financieros, tenemos al estado de resultados en la pantalla y tenemos también las razones financieras. Ya en la parte de arriba nos mencionó algo y dice ahí que debemos encontrar la información faltante. De entrada, al observar que hay datos que no tenemos y al mencionarnos que se requiere encontrar la información faltante, partiendo o de acuerdo a los principios contables, tenemos ya mucha información o tenemos ya básicamente qué nos está pidiendo este problema. Nos está pidiendo estructurar primeramente el estado de resultados que tenemos en pantalla y el balance general, que es el que se está mostrando a continuación. Si podemos observar, el balance general también tiene información faltante. Lo que se busca con este problema es que los estudiantes puedan identificar bien la estructura de los estados financieros, conocer los principios contables que se necesitan o que son inherentes a la presentación de la información financiera y, por supuesto, también saber la importancia de contar con información financiera confiable para la toma de decisiones. El problema entonces nos está pidiendo presentar información. Posteriormente se van a hacer las estimaciones para el siguiente año, pero en una primera instancia es presentar la información completa de ambos estados financieros. En una primera parte, en la resolución de problemas que implica el entender el problema, el paso 1 nos menciona, por ejemplo, si podemos enunciar el problema con nuestras propias palabras. Y tal vez podríamos emplear aquí el pensar, ¿qué nos está pidiendo? Me está pidiendo, en mis propias palabras, rellenar la información faltante de acuerdo a los principios contables, a la información que yo ya sé de contabilidad y, claro, matemática también. Eso sería enunciarlo en mis propias palabras. ¿Qué me pide? Me pide información faltante, la información faltante que complemente y que me presente dos estados financieros bien estructurados de acuerdo a principios. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado de resultados tiene que coincidir con el balance general en la utilidad neta del ejercicio y que el balance general tiene que tener ese equilibrio entre los activos y la suma de los pasivos más los capitales. Bien, teniendo esa estabilidad, podemos decir que los estados financieros son correctos. ¿Qué más? ¿Qué más debemos hacer? Debemos, en un tercer paso, detectar y ordenar la información que tenemos. Bien, tenemos ahí, ya presentamos los datos de estado de resultados, ya está ordenado. Tenemos también los datos de balance general, están ordenados también. Ahora vamos a apoyarnos de los datos que tenemos en las razones financieras para ir detectando qué información tenemos y qué información nosotros podemos conseguir a partir de los conocimientos que ya tenemos sobre contabilidad. Bien, continuamos y estamos ahora en la parte de ordenar los datos, ordenar la información y que obedece a la segunda etapa de empezar a idear un plan de resolución del problema. Vamos a anotar claramente qué información tenemos y de qué información carecemos. Bien, nos apoyamos ahora del Excel. Tenemos el estado de resultados, como ustedes pueden observar, todo el encabezado, hemos anotado la información que tenemos y dejado en blanco la información que hay que encontrar, el balance general de la misma manera, ¿ok? Y las razones financieras.
En el problema nos menciona razones financieras, pero no todas las fórmulas. Una primera información que estamos haciendo aquí es anotar todas las fórmulas, anotar todos los resultados, plantear qué información tenemos, qué no tenemos, para ir encontrando información adicional. También hay que identificar si tenemos problemas similares y podemos convertir esto en un problema más sencillo, y de entrada sí, podemos ir encontrando información. Ahora, al idear un plan, el plan sería, primero, a partir de las razones financieras, ordenarlas, ir encontrando información, ir despejando información, la información nueva, añadirla ya sea al estado de resultados o al balance general, y de esa manera ir progresando en la obtención de información. Posteriormente quedará información tal vez que tenga que encontrarse, pero vamos a irla cubriendo también en base a los principios contables, ¿ok? Entonces empezamos. Tenemos activo circulante en la razón de liquidez corriente, activo circulante sobre pasivo a corto plazo. Bien, estos dos elementos son de balance general. Voy al balance general y puedo observar que no tengo datos del activo circulante, pero sí del pasivo a corto plazo. 170,948. Entonces, tomo esta información y la vamos a trasladar aquí a nuestra fórmula. Vamos ordenando datos, vamos cubriendo faltantes de información. Ok, no tengo el activo circulante, pero ya teniendo el resultado y el denominador por despeje podemos obtener esta información. 147,000 es el dato encontrado para el activo circulante. Cubrimos este dato aquí, en total circulante, en la parte del balance general, ¿ok? Ese sería el plan de acción, que de hecho ya estamos ejecutando. Entonces, pasamos nuevamente a razones financieras. Vámonos con el siguiente. La prueba ácida me tiene activo circulante menos inventarios sobre pasivo a corto plazo. Como pueden saber, el pasivo a corto plazo ya lo tengo. Sustituimos, más bien anotamos. Y lo mismo, vamos a despejar. Vamos a despejar esta información. Y obtengo un dato de 114,000 como la diferencia entre el activo circulante y los inventarios. Ok, entonces de esta manera, activo circulante 147. Inventario sería la diferencia para obtener posteriormente un resultado del activo circulante menos los inventarios de 114,000. Por ende, la diferencia es de 33,000 y esos 33,000 corresponden a los inventarios. Los inventarios se encuentran en el balance general en la parte del almacén. La sustituimos, ya la tenemos aquí. Almacén 33. Ok. Continuaríamos de esa misma forma con todas las razones financieras, que vamos a hacerlo, abreviarlo por cuestiones de tiempo. Por el método de los despejes, usando las fórmulas de las razones financieras junto con la información que nosotros ya teníamos en el balance general y en el estado de resultados, hemos completado esta parte, cubierto toda la información. Los datos obtenidos de este lado han sido incorporados a los estados financieros. Tenemos aquí al estado de resultados. Hemos ido sustituyendo información. Ya obtuvimos las ventas de las razones financieras, 750,000. De la misma manera obtuvimos el costo de ventas. Como sabemos, ventas menos costo de ventas nos da la utilidad bruta. Posteriormente tenemos los gastos de operación. Los sustituimos de los datos encontrados. Algunos ya los teníamos acá. Sumamos y englobamos gastos de administración y gastos de venta para obtener un total de 166,405, los cuales vamos a restar a la utilidad bruta para obtener la utilidad de operación de 321,095. Posteriormente vienen los gastos financieros. Tenemos este 12,250 que ya implica la suma de los dos gastos financieros, en este caso, que son intereses y comisiones. Tenemos el dato de las comisiones, por ende los intereses son la diferencia entre el total de gastos financieros menos las comisiones. Como mencionamos, vamos despejando y obteniendo la información que nos hace falta. De esta manera, vamos a obtener el dato. 8,500 es el valor de nuestros intereses. Englobamos y estos 12,250 van a restar a la utilidad de operación.
para obtener la utilidad antes de impuestos, ¿ok? Una resta, como nosotros ya sabemos los principios contables, que es lo que nos mencionaba la información anterior, la solicitud del problema a partir de los conocimientos contables junto con idear el plan de acción, vamos obteniendo información que es lo que nos estaba solicitando el problema. Posteriormente tenemos estos dos datos, el ISR y el PTU, que están en el balance general. Los pasamos para acá. Finalmente, para obtener la utilidad neta del ejercicio, tomamos a la utilidad antes de impuestos, restamos los impuestos y obtenemos una utilidad de 185,297. Este dato va a pasar al balance general en el apartado de los capitales. Tenemos aquí utilidad neta. Vamos a tomar el dato obtenido en el estado de resultados. Y lo mismo aquí vamos a hacer con el balance general. De hecho, ya podemos sumar a los capitales. Ya teníamos el capital social, hemos encontrado a la utilidad del ejercicio y de esa manera es que vamos sumando, restando para obtener la información adicional. Tengo ya el total capital, que es el que acabo de encontrar. ¿Ok? Y tengo el total pasivo. Entonces ya puedo sumar el total pasivo más capital. Por igualdad sabemos que el total activo es la suma, más bien el equivalente, el total activo es el equivalente a la suma del pasivo más el capital. Y hacemos lo mismo con el balance general, vamos a obtener información que nos esté haciendo falta. Obtener esta información restante mediante despejes es la ejecución del plan a raíz de razones financieras, ordenar la información que tenemos, estructurar los estados financieros e ir incorporando la información financiera que hemos obtenido mediante los despejes y hemos completado tanto el balance general como el estado de resultados. Finalmente podemos retroalimentar y mencionar, por ejemplo, que en las razones financieras las ordenamos, sería esto después de obtener el resultado, vemos que cuadran los estados financieros, es correcto. A la hora de retroalimentar, obtuvimos primero la liquidez corriente sin ningún problema, lo mismo la prueba ácida, lo mismo la rotación de inventarios. Posteriormente, para pasar a las ventas ya se complicó porque no teníamos datos ni de ventas ni de activo fijo. Pasamos entonces al siguiente, rotación del activo total. Ventas, no teníamos el dato de las ventas, tampoco el dato del activo total. Entonces seguimos buscando otra razón financiera que nos pueda dar información, que en este caso fue la última, deuda capital. El valor del pasivo total sí lo teníamos, el valor del resultado también, y por medio de ese despeje podemos obtener capital contable. Los principios contables nos dicen que la suma del pasivo total más el capital contable es equivalente al activo total, de manera que sumando estos dos podemos obtener el activo total y teniendo el activo total y el resultado podemos despejar las ventas, es decir, buscar caminos que nos lleven a obtener en este caso la información que necesitamos para estructurar los estados financieros. Los hemos estructurado, hemos terminado.